Continuamos entonces con nuestra segunda charla, Vende tus ideas, por el ingeniero Juan Camilo Alzate Sánchez. El ingeniero Juan Camilo es ingeniero de sistemas, máster en marketing y ventas y especialista en gerencia de mercadeo de la Universidad Ceiba. Director actualmente de la maestría en informática en la Universidad Santiago de Cali, con experiencia de más de 20 años en marketing y telecomunicaciones. Démosle la bienvenida al ingeniero Juan Camilo. Muchísimas gracias por este espacio. Realmente nos soñábamos tener algo así dentro de la Universidad de Santiago de Cali y estamos muy contentos de tenerlos a ustedes presentes. Pues digamos que dentro del proceso que hemos llevado en la universidad hemos visto de pronto como profesionales o como estudiantes, digamos que tenemos algunos temores, algunos vacíos de hablar incluso en público, ¿sí? Esos temores posiblemente están fundados muchas veces, quizás por temores, miedos, como, no sé, inseguridades. Posiblemente desde muy pequeño venga ese temor, ¿sí? Por eso es que este espacio lo voy a aprovechar al máximo, al menos estos minutos, para reforzar lo importante, de verdad, que es poder hablar claramente al público. Porque siendo consciente con lo que estamos viviendo en la actualidad, si tú no eres capaz, si tú no te conoces a ti mismo, muy difícil te va a quedar una labor posiblemente de vender. ¿Por qué digo vender? Porque todos en este momento tenemos que vender. Vender una imagen, vender un producto, venderse a sí mismos. La naturaleza humana precisamente nos reta a evolucionar en esa tarea de vender. En ese orden de ideas, estamos en un nuevo siglo, un siglo en el que la tecnología ha desarrollado posiblemente muchas puertas, algo que posiblemente nuestros padres o nuestros abuelos pues todavía no se imaginaban. Para ellos de pronto formular, crear un producto era mucho más complejo, mucho más difícil, necesitaba mucho más tiempo desarrollarlo. Ahora yo creo que el Internet y toda la explosión que tenemos hoy en telecomunicaciones nos abre barreras cada vez mucho más inimaginadas, gracias obviamente a la visión de unos pocos, donde a través precisamente de coger, orquestar una idea, empezar a darle forma a través de nodos, posiblemente viendo grupos de consumidores o viendo herramientas o viendo zonas geográficas o viendo oportunidades donde yo, si comenzaba a unir cada uno de esos nodos, pues iban a generar ideas. ¿De qué tipo de ideas? Cualquier tipo de ideas. En ese orden de ideas, y perdón la redundancia, si yo soy consciente de la gran importancia que tiene en este momento mi poder creativo, ¿sí? Vamos a poder entonces condensar los sueños y llevarlos adelante. Hay un precio que el éxito siempre te reclama. Los grandes emprendedores necesariamente pagan ese precio, ¿sí? Para poder sacar una idea, cualquier idea, tendrás que fracasar. No creas que el éxito se forja así, con el tronar de dedos. Una idea tiene por obligación que pasar por un filtro. El filtro será tan ácido que podrá sacarte rápido. Pero si eres persistente, insistente y batallas en tu idea, vas a poder salir adelante. Y esto, pues lo digo no solamente como emprendedor, con experiencia fallida en múltiples empresas, posiblemente desde pequeñito, pues, ¿qué aprendí de mi papá? Mijo, tienes que ser emprendedor, porque el que es emprendedor tiene plata. Y eso fue inmediatamente lo que a mí se me grabó. Si yo quiero tener plata, tengo que emprender. Entonces, ¿cuál fue mi primer proyecto? Claro, entonces le dije a mi mamá, mami, ¿qué tal si empezamos a vender paletas? Cremitas, helados de palo, no sé en Cali cómo se llama, ¿sí? Entonces sí empezamos a crear el helado de palo. Lastimosamente, ese fue mi primer fracaso, porque pues yo tenía un poco de presupuesto, no tenía ni idea qué había que hacer con el dinero.
tampoco tenía ni idea que uno tenía que reinvertir, obviamente, y no gastársela, ¿sí? Entonces, pues yo creo que de fracaso en fracaso fuimos aprendiendo. Pues la historia seguirá, porque quizás mi vida la puedo contar que gracias a los fracasos, pues tengo hoy consolidado también una empresa que va en franco crecimiento. Tenemos más de 2 años y pues es una empresa familiar que está adelante. Lo más importante con ellos, muchachos, es que cuando ustedes tengan una idea, tendrán que perseverar. El éxito está a la vuelta solo para los que deciden estar en la ruta. Y pues también se los digo, porque querámoslo o no, las ventas vienen en nuestro ADN. Todo comienza con un proceso que se llama cortejo o enamoramiento. ¿Quién aquí, los hombres, díganme, quién aquí le ha echado el cuento a una mujer como se debe? O mejor dicho, que ustedes a la primera ya cayó, redondito. A ver, alcen la mano. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Seguro? Ok. Ese proceso, en ese proceso, correcto, uno tiene que tenerse fe, uno tiene que conocerse, saber cuál realmente es tu materia prima, ¿sí? Posiblemente, si eres un chico bonito, bien parado, te vistes bien y tienes unos accesorios que posiblemente te ayuden, pues a la primera sale. Pero yo creería que ese es el caso del menos del 5% de la población, ¿sí? Porque normalmente todo viene con un proceso, hay un proceso asociado, ¿sí? ¿Y por qué se los pongo de esa manera? Porque las ventas empiezan desde ahí. Cuando yo tengo en la mira una mujer, ¿sí? La veo y digo, esa es para mí. ¿Qué tengo que hacer para poder llegar a esa mujer? Pues entonces yo empiezo un proceso al interior de empezar a sacar cuáles son esas fortalezas. Automáticamente estamos haciendo una planeación, ¿sí? Completamente estratégica, donde yo saco cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Pero también yo internamente me predispongo a que las debilidades no se vean, sino que resalto las fortalezas. Todo este proceso pseudocientífico, y qué pena con el doctor, es lo que nosotros hacemos realmente cuando estamos en una empresa. Así actuamos. O sea, el proceso que nosotros llevamos versus lo que nosotros hacemos en la vida real, pues realmente es lo mismo, simplemente que yo cambio de arena y empiezo a aplicar lo que mejor puedo hacer yo, ¿sí? Entonces, digamos que toda esa metodología, Daniel Pink, en su libro Vender es humano, nos lo da de manera muy gráfica y es un buen libro, es un recomendado para que ustedes puedan tenerlo dentro de sus bibliotecas. Y resalta que quiera o no, el proceso de vender está en el ADN humano. Y ahora entonces viene una pregunta. ¿Cómo te estás vendiendo? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te ve tu prospecto, futura esposa? ¿Cómo te ve tu prospecto, futuro cliente? ¿Cómo te ves? La pregunta es, ¿qué estás haciendo para mejorar internamente? Lograr una competencia que te dé la maestría en el hacer. La maestría está comprobada científicamente que requiere más de 10.000 horas de uso, 10.000 horas, bueno, pongámoslo en años pues, más o menos 10 años de la práctica. De hacer, hasta que se vuelve casi tan automático que tú estás respondiendo a cualquier situación de forma automática. Pero eso lo hace la práctica, la constancia y la perseverancia. Y la pregunta entonces queda para que, teniendo en cuenta lo que ustedes deseen, se pregunten qué tengo que hacer para lograr lo que yo deseo y lo que yo necesito. Pues entonces, como todo, digamos, no hay una fórmula del éxito, ni hay de pronto polvitos mágicos y listo, aplicando eso vas a generar el éxito. No, pero los especialistas han definido una trayectoria que puede ser simple.
¿sí? Primero es, define claramente tu idea. Muchos de nosotros como colombianos ni siquiera sabemos qué queremos en la vida. Andamos por ahí como borreguitos, simplemente programados por algo que se llama televisión, donde sencillamente todos los colombianos ven sí o sí televisión, el 98% de los colombianos tienen una cajita llamada televisión, y la televisión es la que nos programa a nosotros. Cuando entonces nos preguntamos, ¿qué quiero yo? Pues entonces, ¿qué digo? Yo quiero ese carro, yo quiero esa casa, yo quiero la beca, yo quiero algo que me está vendiendo alguien más. Bienvenidos al mundo del marketing, ¿sí? La ciencia que estudia precisamente el conocimiento del consumidor, ¿para qué? Para poder venderte. Entonces es ahí donde yo digo, si yo tengo claro qué es lo que yo quiero en la vida, pues yo sencillamente evito que otros programen eso por mí. Y así nadie va a tener el control sobre lo que yo quiero, sino soy yo el que lo dirijo. ¿Ok? Lo segundo, ¿cómo estás comunicando tu idea? Y eso se los digo, es porque muchos ingenieros, muchos de nosotros, muchos estudiantes y quizás muchos profesionales no nos hacemos las preguntas adecuadas. ¿Cómo estoy dando yo ese mensaje, esa idea? Lo que recomiendan los científicos y ahora las nuevas metodologías es que si tú quieres vender una idea, tú tienes que formularla en forma tan simple que con una sola frase sea completamente clara. ¿Sí? Una sola frase. Y que tú en menos de 20 segundos logres conectar a tu audiencia, con tu idea. ¿Fácil? No. Necesitamos práctica. Si en poco tiempo soy capaz de convencer y dirigir mi idea y logro conectarme, posiblemente voy a generar algo, y es que me escuche. No estoy generando nada más, porque somos seres humanos. Y lo tercero es cómo me están percibiendo mi mensaje. Eso significa que si yo soy atractivo a la hora de dar ese mensaje, me escuchan, posiblemente se interesen en lo que yo trato de vender. Si yo utilizo un lenguaje, por ejemplo, propicio, un lenguaje corporal que me ayuda a reforzar la idea y no posiblemente hago gestos como estos, como que estoy muy aburrido, subo la piernita, ¿sí? Miro para las estrellas, en vez de estar mirando a mi público, eso va a denotar de alguna forma el interés y posiblemente está vendiendo una idea interesante. ¿Me hago entender? La comunicación, tanto verbal como no verbal, son importantes en este proceso. Y una idea tiene que ser muy simple. Esa es la definición. Muy simple. ¿Qué pasa si no la hago simple? Puede pasar que, la siguiente diapositiva, mi idea sencillamente empieza como A y termina como C. ¿Sí? Que no se entiende. Si la idea es muy compleja, sencillamente mi público al que yo voy a dirigir eso que yo estoy pensando, pues sencillamente no lo va a entender. ¿Sí? ¿O qué puede pasar también? Somos seres humanos. Como seres humanos, pues si no nos interesa algo, por acá entra y por acá sale. Logramos generar un muro tan alto que lo que hacemos es generar rechazo. Ese rechazo puede ser en la forma como me miran, la forma como posiblemente me hablen, o sencillamente ni siquiera pasa eso. Lo que yo tengo que lograr entonces es lograr penetrar ese muro. Yo tengo que lograr que mi mensaje sea muy claro y que sea tan interesante que al menos genere una grieta en ese muro y yo pueda sembrar una semilla en ella. ¿Sí? Una idea simple, una idea conectable. Entonces, hay ciertos autores de los cuales podemos hablar. Uno de ellos es Aristóteles, donde lo que dice en su teoría de la comunicación es que el ser humano, para poder lograr conectar, puede utilizar tres caminos. Uno es ethos, o sea, la credibilidad.
Cuando un orador se presenta y dice, es que yo soy master, coqué, ¿cierto? Eso solamente me va a generar un 10% de enganche en mi idea, ¿sí? Si yo utilizo la lógica deductiva, si yo utilizo datos, cifras, yo voy a poder aspirar a otro 25%. ¿Tan poquito? ¿Un 35%? ¿Ustedes por qué creen entonces que ustedes podrían hacer algo o los motivaría a hacer algo? Solo si mi mensaje es realmente tan apasionado, tan motivador, que logre al menos generar en ustedes una identificación. Eso lo logro si yo soy capaz de contar buenas historias. Tiene el 65% de probabilidad de que cuando tu historia sea muy buena, logres enganchar con ese público objetivo. Pero ¿de qué manera voy a contar yo historias? Se lo digo de esta manera. Cuando éramos pequeños, recuerden, de pronto en el kinder, ahorita pues de pronto si alguien tiene hijos me va a entender. Los cuentos. ¿Se acuerdan de los cuentos? Cuentos de hadas, ¿sí? Cuentos de los hermanos Grimm. Esas historias se siguen recordando aún, ¿sí? Caperucita Roja y el final de Caperucita, ¿cierto? Entonces, todo eso, ese material que en el tiempo nosotros hemos aprendido, aún lo recordamos. Y somos capaces incluso de entregárselo a nuestra siguiente generación, a nuestros hijos. O sea que si yo tengo una historia bien contada, bien anidada, posiblemente mi idea va a generar mejores resultados. Y en ese concepto yo puedo tener entonces, o me puedo respaldar de una historia personal para poder llegar a un público contando precisamente una historia de vida, ¿sí? O puedo tener básicamente otras historias, traerlas como referencia y poder de alguna forma ahí vender mi idea. O puedo también tener casos de marcas exitosas. Tú escoges. Lo más importante es que tu contenido, la historia que vayas a contar, se enganche finalmente con el concepto de tu idea. ¿Suena loco? ¿Suena difícil? Posiblemente no. Es algo raro. Pero el secreto definitivo del éxito será cuando tú llevas esa historia al siguiente límite. Cuando te apropias de ella, cuando la vives en carne propia. No es lo mismo que una persona te cuente un cuento de emprendimiento cuando no lo ha vivido. Acabamos de pasar un caso, ¿sí? Se vuelve creíble, se vuelve admirable. Incluso hay tanta conexión que tú vas, por ende, a aceptar esa historia y vas a tratar de aplicarlo o al menos de contarla. Entonces, lo más importante en todo este discurso es la forma como yo conecto y llevo mis palabras para que el público me entienda. Eso se llama entusiasmo, o lo que es lo mismo en griego, entos significa lleno de Dios. En su momento, cuando tú logras una conexión pero tan potente con tu ser interior, logras irradiar esa energía de una forma clara, apasionada, sencilla y lo que es más importante, con ganas de volverla a escuchar, ¿sí? Las probabilidades de convencer e inspirar a quienes nos escuchan son mucho mayores si demostramos una conexión entusiasta, apasionada y profunda con aquello de lo que hablamos. Cuando ustedes deseen vender una idea, ustedes no tienen que respaldarse en lo más complejo. Simplemente evoquen el por qué lo voy a hacer. Personalícense de su sueño. Cuéntenlo como si ya lo hubieran vivido. Focalicen ese sueño. Miren los resultados. Tráiganlo a presente. Vívalo en carne propia. Solo así serás capaz de entender. Solo así vas a vencer el miedo. El miedo muchas veces de no hacer es lo que te paraliza.
yo te hago una pregunta. ¿Y miedo a qué? ¿Miedo a qué? Miedo es falta de información. Miedo es nada, el miedo no existe. Muchas veces nosotros no tomamos una decisión porque estamos esperando a que otro inicie. Toma tú el control de tu vida y hazlo. Porque muchas personas que como ustedes se arriesgaron y en lo único que se han diferenciado es que han creído en ellos, que se han metido su idea sin importar el qué dirán. La vida de este emprendedor, yo creo que demarca una gran teoría y con ella el cambio básicamente de la humanidad. Solo con pasión, con entusiasmo vas a lograr conectarte. No existe un remedio, una fórmula mágica. Tú eres parte de esa magia. Tú eres parte de ese comenzar. Cuando tú tomes la decisión, ahí empezará todo. Y lo más importante, ser rico incluso es una decisión. Porque este hombre no lo enseñó. Él llevó su nivel de apasionamiento a tal punto que se vuelve sordo, se volvió testarudo, no le importó perder cuantas veces haya perdido ni que lo hubieran sacado de su propia empresa. Pero él creó otra mucho mejor que la primera. ¿Sí? Y siguió luchando hasta que logró nuevamente recuperar su idea inicial. O sea que, mis queridos compañeros, lo que yo los invito es a que sigan adelante, sean tercos y testarudos, no se dejen sacar de su idea, no se dejen sacar de su sueño, ¿sí? Porque ahora yo sí les quiero decir también algo. La fe, primero, empieza por tenerla en ti. Si tú no tienes ni siquiera esto de fe, tienes que hacer una tarea primero a tu interior. Todo lo que quieras emprender necesariamente depende de la capacidad de creencia y de confianza en ti. ¿Sí? Por eso, queridos invitados, nosotros estamos muy orgullosos realmente de comenzar este nuevo ciclo. Es un ciclo que estamos buscando desde hace mucho tiempo. Y tenemos la fe y estamos seguros que ustedes van a comenzar a valorar. Estos contenidos están y estarán publicados en la página web, en los canales virtuales en YouTube. Y la idea es que cuenten a sus amigos, a sus conocidos. Ayúdenos a viralizar este contenido. Porque lo que queremos es llevar un mensaje que es de su casa, un mensaje que parte desde la Santiago de Cali. ¿Sí? Un mensaje en el cual, compartiendo y todos nos unimos, vamos a lograr que cada vez seamos más. Quienes nos vean, quienes nos escuchen y quienes hagan like. Porque los invitamos es a eso, a que nos sigan y a que hagan like. Buenas noches.